Federal de Telecomunicaciones es, dentro del Estado mexicano, una de las instituciones que más y mejores resultados ha dado. Uno de los mandatos del Instituto Federal de Telecomunicaciones fue licitar las frecuencias que tenía el Estado en televisión abierta. Hay que recordar que nunca en la historia de este país se habían hecho licitaciones de espectro de televisión abierta, se habían asignado, se habían construido dos grandes cadenas nacionales. En la primera licitación, donde se licitaron lo que serían la tercera y cuarta cadena, Grupo Imagen Multimedia ganó, hizo la mejor oferta, la pagó, ha cumplido con todos los requisitos y la informaba. Olegario Vázquez Aldir decía que la meta para tener rentabilidad era en los primeros años tener 8% de participación del mercado. De acuerdo con las cifras oficiales, hoy Grupo Imagen, donde me honro en participar en el noticiero nocturno, en un noticiero que está teniendo ratings verdaderamente altos, tenemos ya una participación del 10% del mercado. Después, cuando Grupo Radio Centro no cumplió con el pago de la cuarta cadena, el Instituto Federal de Telecomunicaciones diseñó un nuevo esquema. Un esquema en el cual era televisión que podía ser totalmente local, otra modalidad de negocios. Y hoy vimos el resultado de la primera parte de esta licitación y por eso me da muchísimo gusto saludarte, uno de los colaboradores de este programa, Alejandro Navarrete, titular de Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT. Alejandro, gusto en saludarte. El gusto es mío, mi estimado David, encantado como siempre, ya teníamos tiempo de no platicar, como siempre estar contigo, con tu amable auditorio acerca de los avances que tenemos en el instituto. Explícale un poco al auditorio de qué se trató este nuevo paquete de frecuencias de televisión radiodifundida. Con mucho gusto y gracias. Como tú bien lo comentaste, derivado de que uno de los dos ganadores de las cadenas de televisión no cumplió con el pago de la contraprestación, quedaron 123 canales disponibles. A esos 123 le agregamos 25 canales más en igual número de mercados, donde creemos que eran mercados importantes, para que hubiera dos canales, para un total de 148 canales. Pero a diferencia de la primera vez que por mandato constitucional teníamos que licitar cadenas nacionales, en este caso decidimos que la licitación fuera por canales en lo individual y que cada uno de los participantes pudiera ya después hacer los agrupamientos de canales como mejor quisiera. En ese sentido, 14 participantes fueron los que quedaron ya, listos para presentar ofertas, y el día de hoy justamente dio inicio el procedimiento de presentación de ofertas para estos 14 participantes que eligieron participar para 29 zonas de coberturas distintas en 17 entidades federativas del país. Y pues empezó justamente este proceso de presentación de ofertas, y al terminar el primer día, 28 ya de estos canales ya llegaron, ya se cerró el proceso para 28 canales, que suman un monto total de 1.521 millones de pesos, pero 4 todavía seguirán mañana a partir de las 10 de la mañana, porque siguen habiendo pujas, u ofertas por parte de participantes. Entonces, tenemos 28 canales. Alejandro, y 4 más. Antes de pasar a los canales que ya fueron asignados, el esquema es como se hizo con las estaciones de radio, que era que si había que si antes de media hora del cierre de propuestas se presentaba otra, se alargaba el plazo. ¿Es el mismo esquema? No, es parecido, pero no es igual. En este caso, fue un procedimiento que se conoce como procedimiento ascendente de reloj. A diferencia del otro caso, del caso de radio, donde los participantes ponían una postura libre dentro de un cierto rango y tenían justamente este asunto de presentar o no una oferta entre los últimos 30 minutos, aquí está simplificado de la siguiente forma: para cada uno de los canales de televisión hay un precio de salida, lo que se conoce como un valor mínimo de referencia. Y los participantes que ya habían, en su constancia de participación, ya tenían por qué canales podían participar, lo único que tenían que hacer era seleccionar un bloque, un cuadro en la pantalla,
para ver si a ese precio, a ese valor, aceptaban el canal. En los casos donde había mayor número de solicitantes de un canal que el número de canales en una plaza, entonces después de 40 minutos se iba a una siguiente ronda ya con un incremento predefinido por el propio instituto. Ese sistema se llama sistema ascendente de reloj. Los resultados son muy similares a los de un proceso simultáneo ascendente como en radio, pero está simplificado porque los incrementos ya están definidos por el instituto. Alejandro, de estos 28 canales que ya se asignaron, hablas de que son 1.521 millones de pesos. ¿Cuál era el valor mínimo de referencia por lo que ya se ha asignado? Bueno, digamos que estos valores que tenemos se fueron a valor mínimo de referencia los primeros 27 de los 28 porque no hubo, digamos, había un único participante para esos canales. Okay, entonces... Por eso desde la primera ronda se fueron, digamos, esos 27 se fueron a valor mínimo de referencia y solamente uno de ellos pasó a una ronda subsecuente porque había más participantes y en la siguiente ronda solamente uno aceptó la postura. Entonces digamos que nos estamos yendo en estos casos básicamente a los valores mínimos de referencia y en esos 4 canales que pasan al día de mañana, ahí sí han habido ya 3 rondas subsecuentes y habrá pues cuantas más quieran los participantes que haya, con tal de que sigan aceptando los nuevos precios de la ronda de reloj del día de mañana. ¿Cuáles son estos que no se han asignado aún? Con mucho gusto son 4 canales. Uno es Chihuahua, la ciudad de Chihuahua en el estado de Chihuahua, Saltillo en Coahuila, Puerto Vallarta en Jalisco, Chetumal, Quintana Roo y Tulum y Cozumel y Solidaridad en Quintana Roo. Ahora, de los asignados, ¿cómo se dividen los grupos? Bueno, de los o sea, grupos, los ganadores, los que ya ganaron, que faltará que paguen y cumplan la siguiente parte. Claro, mira, tenemos, por ejemplo, hay una empresa que se llama Telsusa Televisión de México, que tiene 10, déjame checar el dato, 1, 2, son 10 canales, de la empresa Multimedios también tiene, en este caso tiene 2, Televisión Digital tiene 4, es como se están distribuyendo básicamente, son los principales ganadores. Vale la pena también comentar Francisco Aguirre Gómez, de Grupo Radio Centro, él tiene 1 en la Ciudad de México, que es también importante comentar, y en Guadalajara se queda 1 Televisión Digital y otro una empresa nueva que se llama Quiero Media S.A.D.C.B. Tenemos también otra persona física en Uruapan, que se llevó ese canal. Entonces tenemos, digamos, como los que más se están llevando canales por hasta el momento, es esta empresa del SUSA, Televisión México, S.A.D.C.B., que tiene 10, y del Grupo Multimedios tenemos 2 como Grupo Multimedios tal cual, y otros 4 más de televisión digital del mismo O sea, grupo. Son dos ofertas del mismo grupo, digamos. Es con 2 empresas del mismo grupo. O sea, el grupo de interés económico diferentes. Multimedios tiene 2 con Multimedios y 4 con televisión digital. Es correcto, así es. ¿Quién es Telsusa, Pues mira, como no es todavía un concesionario, en este momento no estamos revelando, como tú sabes, igual que hicimos en radio, los nombres de las personas. Lo haremos evidentemente al final del proceso. Toda la información que sea pública la haremos. Lo que sí te puedo decir es que todas estas personas o esta persona está tiene otras empresas de radiodifusión aquí en México. Pero vamos a revelar la información exactamente de quiénes son hasta el final del proceso, como las bases lo indican. Ahora bien, ¿y cuándo tienen que pagar? ¿Cómo funciona la siguiente parte del calendario, Alejandro? Con mucho gusto. Lo siguiente que hay que hacer es que termine justamente este procedimiento de presentación de ofertas. Se dio un tiempo suficiente para asegurar que todos pudieran participar, y ya que termina,
tenemos que someter a consideración del Pleno del Instituto la emisión justamente del fallo. Esto tendrá que ocurrir a más tardar el 27 de septiembre, para que ya se notifiquen esos fallos los primeros días de octubre, y se abre un plazo de 30 días hábiles para que puedan cubrir las contraprestaciones. Esto quiere decir que los títulos de concesión los estaríamos ya pudiendo entregar hacia finales del mes de noviembre, todo dependiendo evidentemente de que paguen y la fecha en que paguen las contraprestaciones. ¿Cuál sería tu impresión de este proceso, Alejandro? ¿Cuál sería la lectura sobre este nuevo formato de licitación? Que a mí me parece muy interesante, porque ya desde antes se veía la posibilidad de que una cadena de televisión nacional es muy intensiva en capital, pero que había muchos intereses locales y o regionales de hacer televisión en un modelo que, especialmente en Europa y los Estados Unidos, funciona muy bien, de televisiones regionales. Completamente de acuerdo contigo. Fíjate que un primer dato interesante es que cuando fueron cadenas nacionales hubieron solamente 3 participantes, de los cuales pues uno se desistió, 2 ganaron y solamente uno pagó, como tú ya bien referiste, y en este caso son 16 participantes, o sea que en este caso tenemos básicamente 14 participantes, 14 participantes, que son básicamente 5 veces más el número de participantes que tuvimos en el caso de las cadenas nacionales. Entonces quiere decir que el interés por canales en lo individual para canales locales o regionales, claramente esto atrajo mayor interés que las cadenas nacionales. Alejandro, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, y te pido por favor que mañana lo vuelvas a hacer para ver si ya se asignaron a estos 4 que aún faltan. Con muchísimo gusto, siempre será un gusto platicar contigo, con tu amable auditorio, acerca de estos importantes procesos de licitación. Gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.